Micaías, uno de los profetas más intrigantes del Antiguo Testamento, vivió durante el turbulento reinado del rey Acab en Israel. Su historia es particularmente notable porque tuvo el valor de profetizar verdades incómodas que los israelitas, especialmente el propio rey, no querían escuchar. En una época marcada por la inestabilidad política y espiritual, Micaías se destacó como una voz solitaria, clamando por justicia y fidelidad a Dios. Anunciaba la inminente muerte de Acab y la derrota del ejército israelita ante los sirios, un mensaje que desafiaba la narrativa optimista promovida por los profetas de la corte, que estaban más preocupados por complacer al rey que por transmitir la verdadera palabra de Dios. El valor de Micaías al transmitir este mensaje, incluso sabiendo que esto podría costarle la vida, revela la profundidad de su compromiso con Dios y su determinación de no conformarse a la corrupción que permeaba la corte. El nombre Micaías, que significa quien es como Jehová, es emblemático de su misión e identidad. Era hijo de Inai, aunque su nombre fue compartido por varias otras figuras bíblicas, la singularidad de su ministerio lo destaca en la narrativa bíblica. Ser llamado Micaías no era solo una cuestión de nomenclatura, era una declaración de su misión divina. Traía consigo el peso de un nombre que evocaba la naturaleza y la autoridad de Dios, y este legado influyó en su carácter y acciones como profeta. Micaías operaba en el contexto de la división de Israel en dos reinos tras la muerte del rey Salomón: Israel, al norte, bajo el dominio de Acab, y Judá, al sur, gobernado por Josafá. Esta división no solo alteró la dinámica política, sino también la religiosa, ya que los dos reinos seguían caminos diferentes en relación con la adoración a Dios. Mientras Israel, bajo Acab, se alejaba de los principios de la ley mosaica y se entregaba a la idolatría, Judá trataba, bajo el liderazgo de Josafá, de mantener una conexión más cercana con el Señor. Esta discrepancia en la adoración creó un ambiente tenso y conflictivo, donde la verdad a menudo era distorsionada para atender a los caprichos de los poderosos. Micaías, consciente de este contexto, se convirtió en un defensor de la verdad divina, incluso cuando eso significaba oponerse a líderes influyentes. Su disposición para hablar lo que Dios le ordenaba, independientemente de las consecuencias personales, lo colocó en una posición de gran riesgo, pero también de gran honor. Se vio en un papel crucial, donde su voz necesitaba resonar con la voluntad de Dios en un momento en que muchos preferían ignorarla. La lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, se manifestó de manera vívida en la vida de Micaías, quien se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual en medio de la corrupción. Además, la figura de Micaías ilustra la importancia de la autenticidad profética en una época de engaño. En un escenario donde muchos profetas eran comprados y vendidos por el rey, Micaías se destacó como una excepción, un hombre que no se dejaba corromper por la influencia del poder. Representaba el verdadero espíritu de la profecía, que siempre apunta a Dios y a su verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser esa verdad. Esta autenticidad y valentía son un llamado para todos los creyentes, recordándonos la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se aparta de los caminos de Dios. Así, la historia de Micaías nos ofrece no solo un vistazo a un profeta solitario enfrentándose a un rey corrupto, sino también un poderoso testimonio de la necesidad de permanecer fiel a la palabra de Dios en tiempos de crisis. La vida y misión de Micaías nos inspiran a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y valentía para proclamar la verdad, incluso cuando los vientos en contra soplan con fuerza. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la voz de Dios aún puede ser escuchada y que aquellos que se disponen a escucharla y seguirla, como Micaías, son los verdaderos portadores de su mensaje. La alianza entre los reinos del norte y del sur, especialmente con la unión matrimonial entre la hija de Acab y el hijo de Josafá, trajo un periodo de colaboración, pero también de tensión, especialmente cuando se trataba de cuestiones religiosas y políticas. Esta alianza, que inicialmente parecía prometedora, se vio marcada por un conjunto complicado de intereses y malentendidos que reflejaban las profundas divisiones espirituales y culturales entre los dos reinos. La relación entre Acab y Josafá era compleja, mientras Acab era conocido por su idolatría y prácticas corruptas, frecuentemente involucrándose en cultos a Baal y otras divinidades paganas, Josafá buscaba seguir los caminos del Señor, esforzándose por restaurar la adoración al Dios de Israel en su reino. Esta divergencia de valores a menudo se manifestaba en sus decisiones políticas y militares. Mientras Acab tomaba decisiones basadas en intereses personales y ambiciones, Josafá procuraba alinear sus acciones con la voluntad de Dios,
buscando siempre la orientación divina antes de entrar en batallas o firmar alianzas. Esta diferencia de enfoque creaba un terreno fértil para el conflicto, ya que Acab frecuentemente veía la fe de Josafá como un obstáculo a sus propios planes y ambiciones. La dinámica entre ellos era, por lo tanto, una danza delicada de poder, fe y política, donde cada uno intentaba influir al otro, pero con visiones del mundo fundamentalmente diferentes. El papel de Micaías como profeta no era uno de los más populares en Israel. A menudo era visto como un portador de malas noticias, especialmente para Acab, un rey que se rodeaba de profetas que solo reforzaban sus decisiones y deseos, ignorando la verdadera palabra de Dios. Micaías, por otro lado, no dudaba en transmitir los mensajes divinos, incluso si eso significaba ir en contra de la corriente y ponerse en peligro. Su disposición para hablar la verdad, independientemente de las consecuencias, lo convertía en un blanco de desprecio y hostilidad, especialmente entre aquellos que se beneficiaban del statu quo. El hecho de que Acab tuviera que recurrir a Micaías, incluso de mala gana, muestra que, en momentos de crisis, hasta los líderes más poderosos reconocen la necesidad de escuchar la voz de Dios, incluso si eso significa escuchar algo que no desean. Esta situación revela la fragilidad del poder humano ante la soberanía divina. Acab, consciente de su propia corrupción y del peso de sus acciones, sabía que necesitaba una orientación que fuera más que un eco de sus propias ambiciones. La presencia de Micaías, con su compromiso inquebrantable con la verdad, contrastaba fuertemente con los profetas que lo rodeaban y que, por miedo o complicidad, se negaban a desafiar la voluntad del rey. Esta tensión entre la verdad y la corrupción, entre la adoración genuina y la idolatría, se volvía cada vez más evidente a medida que los eventos se desarrollaban. Micaías, como un verdadero profeta del Señor, no solo se oponía a Acab, sino que también representaba la voz de Dios en una época de gran desvío espiritual. Su misión era un recordatorio constante de que, incluso en medio de la iniquidad, Dios aún se preocupaba por su pueblo y deseaba que se volvieran hacia él. La resistencia de Micaías para comprometer su mensaje, incluso ante la presión y la hostilidad, sirve como un poderoso testimonio de la importancia de la fidelidad a Dios. Nos enseña que, independientemente de las circunstancias, debemos ser valientes en nuestra fe y dispuestos a hablar la verdad, incluso si eso significa oponernos a figuras de autoridad. En última instancia, la historia de Micaías nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición a escuchar y seguir la voz de Dios, incluso cuando esa voz nos llama a confrontar la injusticia y la mentira que nos rodean. Acab, en un momento de necesidad, buscó la orientación de Micaías antes de embarcarse en una campaña militar contra los sirios, demostrando que, incluso en su rebeldía, reconocía la autoridad del profeta de Dios. Esta búsqueda de Micaías, aunque motivada por desesperación y duda, revela un aspecto interesante de la psique de Acab. Era un rey que, a pesar de su profunda corrupción e idolatría, sabía que la victoria en la batalla no dependía solo de estrategias militares y alianzas políticas, sino también de la voluntad divina. Esta percepción, aunque tardía y reacia, muestra que, en momentos críticos, incluso los líderes más poderosos no pueden ignorar la necesidad de una conexión con lo trascendental. Antes de consultar a Micaías, Acab reunió a 400 profetas, quienes le dieron un parecer unánime y optimista, asegurándole que la victoria estaba garantizada. Esta reunión de profetas, que debería ser una fuente de sabiduría y orientación espiritual, se convirtió en un eco de intereses personales y conveniencias. Los profetas, en su mayoría, estaban más interesados en agradar al rey y en mantener sus propios privilegios que en transmitir la verdadera palabra de Dios. La atmósfera de conformidad y unanimidad entre estos profetas era superficial y peligrosa, creando una falsa sensación de seguridad que podría llevar al pueblo y al rey a un desastre inminente. Los profetas que Acab convocó eran, en realidad, representantes de sus propios intereses y no de Dios. Hablaban lo que el rey quería escuchar, adaptando sus mensajes para alinearse con los deseos y ambiciones de Acab. Esta dinámica es una reflexión sobre la corrupción que puede infiltrarse en las instituciones religiosas, donde la presión del poder y la búsqueda de aceptación pueden distorsionar la verdad. La certeza de que la victoria estaba garantizada, sostenida por estas voces, resaltaba la falta de discernimiento y la ausencia de una verdadera espiritualidad. Este escenario se hizo aún más evidente cuando Josafá, intrigado por la unanimidad superficial, preguntó si había algún profeta del Señor disponible para consulta. Esta pregunta fue un hito, pues reveló la necesidad de discernimiento espiritual en medio de una multitud de voces que buscaban agradar al poder establecido. Josafá,
que poseía un deseo genuino de seguir la voluntad de Dios, era consciente de que la verdad no podía encontrarse en la conformidad, sino en la disposición de cuestionar y buscar la orientación divina. La insistencia de Josafá en escuchar a un profeta del Señor representa un punto crucial en la narrativa, destacando la importancia de buscar la verdad en medio de un mar de opiniones que a menudo son motivadas por intereses personales. Se convirtió en una voz de la razón, recordando que la verdadera dirección divina no puede definirse por mayoría, sino que debe buscarse de manera sincera y reverente. Esta búsqueda de un verdadero profeta es un llamado a la reflexión para todos nosotros, recordándonos la necesidad de discernir los mensajes que recibimos y de evaluar si están alineados con la voluntad de Dios. Así, el contraste entre los 400 profetas y Micaías no es solo una cuestión de números, sino una profunda ilustración de la lucha entre la verdad y el engaño. La presencia de Micaías, que se opone a la voz de la mayoría, simboliza la resistencia espiritual en un mundo que frecuentemente se desvía de la verdad. Él personifica el valor necesario para desafiar las convenciones y la disposición de permanecer fiel a la palabra de Dios, incluso cuando eso significa ponerse en riesgo. La respuesta de Acab fue reveladora y cargada de desprecio. Se refirió a Micaías como alguien que siempre profetizaba el mal a su respecto, revelando el temor que sentía en relación a sus mensajes. Esta reacción no era solo un reflejo de la personalidad de Acab, sino también una demostración del impacto que la verdad puede tener sobre aquellos que se alejan de los caminos de Dios. Acab, en su arrogancia y corrupción, no podía lidiar con la realidad de sus acciones y sus consecuencias. La presencia de Micaías, con sus profecías desafiantes, se convertía en un recordatorio constante de que sus elecciones estaban llevando a Israel a un desastre inminente. Esta dinámica de miedo y desprecio es común entre los líderes que se alejan de los caminos de Dios, pues la verdad a menudo se convierte en una carga para aquellos que prefieren vivir en la oscuridad de la corrupción. Se rodean de voces que refuerzan sus decisiones, evitando cualquier confrontación con la realidad. Por lo tanto, Acab no veía a Micaías como un mensajero de Dios, sino como un adversario que amenazaba su posición y sus ambiciones. Cuando Micaías fue finalmente convocado, el mensajero que lo trajo intentó intimidarlo, sugiriendo que siguiera la línea de los otros profetas. Este intento de manipulación es indicativo de la presión que los profetas enfrentaban en un ambiente donde la conformidad era la norma. El mensajero, probablemente consciente del papel que Micaías desempeñaba como una voz aislada en medio de la mayoría, buscó persuadirlo para que se alineara con los intereses del rey, resaltando la difícil posición en la que se encontraba. Sin embargo, Micaías se mantuvo firme en su convicción y declaró: «Tan cierto como vive el Señor, lo que mi Dios me diga, eso hablaré». Esta afirmación no es solo una expresión de su determinación, sino también una declaración poderosa de su identidad como profeta de Dios. Esta declaración no solo destaca la integridad del profeta, sino también su profunda fe y compromiso con la verdad, independientemente de las consecuencias que podría enfrentar. Micaías sabía que su mensaje podría costarle la libertad, o incluso la vida, pero su lealtad a Dios superaba cualquier miedo que pudiera sentir. Esta disposición a permanecer fiel al llamado divino, a pesar de la presión externa, convierte a Micaías en un ejemplo de valentía y convicción en un tiempo de gran desvío espiritual. El contraste entre su verdad y las mentiras confortadoras de los otros profetas es un reflejo de la lucha continua entre la luz y las tinieblas. El valor de Micaías al ser un portavoz de la verdad es una lección valiosa para todos nosotros, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando somos presionados a seguir la corriente. La determinación de Micaías de hablar la verdad, independientemente de las circunstancias, también revela la naturaleza del verdadero profetismo. Los profetas no son meros mensajeros que transmiten palabras agradables, son llamados a ser voces que denuncian la injusticia y que proclaman la voluntad de Dios, incluso si eso no es popular. Esta vocación exige un valor que va más allá de lo común, una valentía que es sostenida por la certeza de que están hablando en nombre de Dios. Por lo tanto, Micaías se destaca no solo como un profeta, sino como un modelo de cómo debemos posicionarnos en relación con la verdad en nuestras propias vidas, desafiando las conveniencias y las presiones que a menudo nos rodean. Su historia nos inspira a buscar la verdad con audacia y a no temer las repercusiones que puedan surgir al hacerlo. El enfrentamiento entre Micaías y Acab culminó en una profecía devastadora. Micaías reveló que Dios mostró la visión de Israel disperso, como ovejas sin pastor, un claro signo de desolación y derrota. Esta imagen poderosa y simbólica resonaba profundamente en el contexto de la batalla inminente,
resaltando la fragilidad del pueblo israelita ante su desobediencia e idolatría. La metáfora de las ovejas sin pastor era particularmente impactante, ya que evocaba un sentido de vulnerabilidad y desamparo. El pueblo de Israel, al alejarse de los caminos de Dios y seguir prácticas idólatras, se había colocado en una posición de riesgo, y la visión de Micaías servía como una sombría advertencia de que la protección divina había sido retirada. La situación de Israel en ese momento era crítica, la nación estaba dividida y el liderazgo de Acab estaba marcado por la corrupción y el desvío espiritual. Micaías, al pronunciar esta profecía, no solo estaba prediciendo un resultado militar, sino que también denunciaba una condición espiritual que había perjudicado la relación del pueblo con Dios. La dispersión de Israel como ovejas sin pastor era un reflejo del liderazgo deficiente que no guiaba al pueblo hacia los caminos de la justicia y la verdad. Esta imagen se volvía aún más significativa cuando consideramos el papel del pastor como protector y guía. Sin un verdadero líder espiritual, el pueblo estaba destinado a la derrota y al desespero. Acab, en su arrogancia, intentó desmerecer la profecía, insistiendo en que Micaías hablaba desde un odio personal hacia él. Este intento de deslegitimar el mensaje del profeta es una táctica común entre aquellos que no desean enfrentar la verdad. Al atacar la integridad de Micaías, Acab buscaba desviar la atención de la gravedad del mensaje que estaba siendo proclamado. Esta estrategia revela una debilidad inherente en líderes que se alejan de la verdad. En lugar de reconocer la validez de la advertencia, prefieren atacar al portador del mensaje, tratando de silenciar la verdad que no quieren escuchar. Micaías, sin embargo, no se dejó abatir y afirmó que sus palabras venían directamente del Señor, revelando la soberanía divina sobre la situación. Su confianza inquebrantable en el mensaje que traía es un poderoso testimonio de su fe. No solo se posicionó como un profeta, sino como un portavoz de Dios, capaz de confrontar al rey y a los poderosos con la verdad, incluso cuando eso significaba arriesgar su propia vida. El valor de Micaías al mantener su integridad espiritual, incluso ante la hostilidad y el desprecio, sirve como un ejemplo inspirador para todos nosotros. La respuesta de Micaías también revela la profundidad de su comprensión de la naturaleza de Dios y de su soberanía. Era consciente de que el mensaje que traía no era solo una opinión personal, sino una revelación divina que tenía profundos impactos espirituales y prácticos para la nación. La determinación de Micaías de afirmar que sus palabras eran de Dios enfatiza la responsabilidad profética de ser fiel a la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda o indeseada. Esta dinámica entre Micaías y Acab ilustra la eterna lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, y nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a verdades que desafiarían nuestras propias convicciones o acciones. El desenlace de este enfrentamiento no es solo una narrativa sobre dos hombres en conflicto, sino un retrato vívido de la lucha espiritual que permea la historia de Israel, por extensión, la historia de la humanidad. El mensaje de Micaías resuena a través de los siglos, recordándonos la importancia de buscar la verdad y de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando somos desafiados por la corrupción y la desobediencia que nos rodean. Nos invita a ser pastores en nuestras propias vidas, guiándonos a nosotros mismos y a otros por los caminos de la verdad y la justicia, en lugar de dejarnos llevar por la influencia de líderes que no buscan la voluntad de Dios. La interacción entre Micaías y Acab se volvió cada vez más tensa, culminando en agresiones físicas por parte de los profetas de Acab, que no aceptaron el mensaje del profeta. Esta escena dramática ilustra el conflicto entre la verdad divina y la mentira humana, donde la integridad de Micaías se opone a la corrupción de los profetas de la corte. El rey, furioso, ordenó que Micaías fuera encarcelado y tratado con severidad, pero el profeta no dudó en advertir que, si Acab regresaba con vida, eso significaría que Dios no había hablado a través de él. Esta declaración audaz fue un testimonio de la fe y valentía de Micaías. No solo desafió al rey, sino que también hizo una afirmación clara sobre la autenticidad de su ministerio. Lo que sucedió con Micaías después de su encarcelamiento permanece un misterio, ya que la narrativa bíblica no proporciona más información sobre su destino. Sin embargo, lo que es seguro es que la profecía de Micaías se cumplió. Acab salió a la batalla disfrazado, pero aún así fue muerto, tal como se había predicho. La batalla fue intensa, y la muerte del rey ocurrió en un momento de gran tensión, destacando la veracidad de las palabras de Micaías. El desenlace trágico de Acab sirve como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de los caminos de Dios e ignorar las advertencias de los profetas. Micaías se destacó como un profeta que no se sometería a las presiones de un rey corrupto y que, en última instancia,
cumplió su papel con valentía y fe. La historia de Micaías nos enseña sobre la importancia de la integridad, la verdad y el compromiso con la voluntad de Dios, incluso frente a la adversidad. Se destacó como un profeta que no se dejó intimidar por poderosos, pero que mantuvo firme su fe y convicción. Esta historia no es solo una narrativa histórica, sino un recordatorio poderoso sobre la necesidad de permanecer fiel a los principios divinos, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Además de su valentía, Micaías ejemplifica la importancia de escuchar la voz de Dios en medio de muchos consejos y opiniones. En un mundo donde muchas voces claman por atención, es vital discernir la verdadera palabra de Dios y seguir su orientación, tal como lo hizo Micaías. Su disposición para hablar la verdad, incluso si no era popular, es un ejemplo a seguir por todos aquellos que desean servir a Dios de manera genuina. Micaías también nos muestra que la verdad de Dios no debe ser comprometida, independientemente de las consecuencias personales. Era consciente de que su vida podría estar en peligro al entregar un mensaje tan duro, pero aún así eligió obedecer al Señor. Esta obediencia radical es algo que muchos cristianos aspiran en sus propias vidas, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, incluso si eso significa enfrentar oposición y dificultades. La historia de Micaías es un llamado a la acción para los creyentes de hoy. En tiempos de incertidumbre y conflictos, es esencial que los seguidores de Cristo permanezcan firmes en su fe y no se dejen llevar por presiones externas. Al igual que Micaías, somos desafiados a ser mensajeros de la verdad, a proclamar la palabra de Dios y a no temer las repercusiones que puedan surgir. Además, la unión entre los reinos del norte y del sur, aunque traía beneficios políticos, también trajo la necesidad de un discernimiento espiritual. Josafá, al buscar un verdadero profeta, demostró la importancia de consultar a Dios antes de tomar decisiones significativas. Este principio sigue siendo relevante hoy en día, donde la búsqueda de la dirección divina debe ser una prioridad en todos los aspectos de la vida. A medida que reflexionamos sobre la historia de Micaías, somos llevados a considerar nuestras propias vidas y la manera en que respondemos a las verdades que Dios nos revela. ¿Estamos dispuestos a ser voces que proclaman la verdad, incluso si eso significa ir en contra de la corriente? Micaías nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, a buscar la verdad y a vivir de manera que glorifique a Dios en todas nuestras acciones. En resumen, la vida y el ministerio de Micaías son un testimonio poderoso de la fidelidad a Dios en medio de adversidades. Su historia nos recuerda que, incluso en un mundo repleto de corrupción y desobediencia, aún hay espacio para la verdad y la justicia. Que podamos aprender de Micaías la valentía de hablar y vivir la verdad, confiados de que Dios está con nosotros en cada paso del camino.